La diplomática alienígena creía intocable hasta que un humano la puso en su lugar. La embajadora Leora Bexar se deslizaba por los bulliciosos CUDs de la estación Nexus con la práctica, con la facilidad de alguien que sabía exactamente cuánto espacio merecía. Su piel esmeralda captaba la luz artificial creando un efecto casi luminoso que atraía las miradas de todas las especies que pasaba. No es que necesitara atención extra. Su posición como diplomática de alto rango de la Confederación Asiática ya garantizaba que la embajadora, su reunión con la delegación centoriana sea 30 minutos. Su ayuda, una tímida proxim de piel azul llamada Meril, le informó mientras luchaba por mantener el ritmo. Leora no redujo su paso. Inaceptable. Infórmeles que estaré allí a la hora programada originalmente o pueden explicarle a su primer ministro por qué el acuerdo comercial sigue sin firmarse durante otro trimestre fiscal, pero solicitaron específicamente. ¿Tartamudeé? Maril. Leora se detuvo abruptamente, lo que provocó que su ayuda casi chocara con su espalda. Se giró. Sus ojos dorados se entrecerraron. Los centurianos han estado jugando a estos pequeños juegos de poder durante semanas. No tengo tiempo para sus posturas. Los transeúntes redujeron la velocidad para observar el intercambio que solo alimentó la irritación de Leora. Despreciaba ser un espectáculo a menos que ella misma lo estuviera orquestando. Por supuesto, embajador, transmitiré su mensaje de inmediato. Merl y Tenny se desplomaron mientras él tecleaba frenéticamente en su tableta de datos. Leora reanudó su caminata hacia el ala diplomática, revisando mentalmente su agenda, la estación Nexus. El mayor logro de la humanidad en la diplomacia interestelar se había convertido en el principal terreno neutral de la galaxia para las negociaciones desde que la Tierra había emergido inesperadamente como una fuerza estabilizadora en las relaciones entre especies. No es que ella alguna vez admitiera eso en voz alta. Los humanos eran útiles, ciertamente adaptables, sorprendentemente resistentes y ocasionalmente inteligentes, pero su rápida ascensión del confinamiento planetario a los jugadores galácticos en menos de un siglo había sido más suerte que habilidad en su estimación. La Confederación Teasia había estado navegando por la compleja red de la política interestelar durante milenios antes de que los humanos descubrieran la electricidad. Cuando se acercó al puesto de control de seguridad que conducía al barrio diplomático, notó con molestia que la fila era más larga de lo habitual. Algún tipo de problema de escaneo en Yi, aparentemente. El embajador Bexar llamó con una voz áspera desde la cabina de seguridad. Por favor, proceda al control prioritario. Leora sonrió levemente. Al menos alguien en esta estación entendía el protocolo. Pasó la fila de espera ignorando las quejas de quienes pasó por alto al oficial de seguridad. Un arcturiano robusto con demasiados ojos la hizo pasar. Gracias por su paciencia, embajador. Estamos experimentando algunas dificultades técnicas con nuestros escáneres principales. Quizás debería considerar actualizar sus sistemas con más frecuencia. Sugirió con la dulzura justa para hacer la crítica. Steen, la embajada asiática, reemplazó los nuestros el mes pasado. Estaré encantado de darle una recomendación. El arcturiano. Múltiples ojos parpadearon al unísono. Se lo comunicaré a la gerencia de la estación. Leora asintió y continuó. Satisfecha de haber dejado en claro su punto, el barrio diplomático estaba notablemente más silencioso que las áreas públicas de la estación. Sus pasillos curvos estaban llenos de las oficinas y residencias de varios embajadores en su personal. Estaba a medio camino de su oficina cuando su comunicador sonó. Embajador, hay una situación en la sala de conferencias Delta que requiere su atención. La voz de Merl se escuchó sonando aún más nerviosa de lo habitual. Leora suspiró. ¿Qué clase de situación está amenazando el ministro de Comercio Reliano con retirarse del Tratado de Comercio Multiespecie? Él afirma que el representante humano insultó las prácticas comerciales de sus antepasados. Por supuesto que sí, murmuró Leora. Los raelianos eran notoriamente sensibles sobre sus costumbres de trueque, que la mayoría de las especies consideraban arcaicas e ineficientes. Estaré allí en 5 minutos, diles que no digan otra palabra hasta que llegue.
Cambió de rumbo hacia la sala de conferencias. Delta preparó mentalmente su enfoque. Este era precisamente el motivo por el que la estación necesitaba diplomáticos experimentados como ella. Los humanos, a pesar de todo su supuesto encanto, carecen de la delicadeza requerida para las delicadas negociaciones internas de las especies. Cuando dobló la esquina cerca de las salas de conferencias, casi chocó con un hombre humano con uniforme de seguridad. Él se hizo a un lado en el último momento, pero no antes de que Leora sintiera su brazo rozar el de ella. «Disculpe», dijo su voz profunda sin rastro de la diferencia que ella esperaba. Ira se detuvo, ofendida tanto por el contacto físico como por su tono, se giró para mirarlo, observando su apariencia con un ojo crítico. Era alto para ser humano, con una complexión sólida que llenaba su uniforme, impresionantemente corto, cabello rubio. En el estilo militar común entre el personal de seguridad humana, pero fueron sus ojos los que llamaron su atención, un azul grisáceo frío que la miraba sin intimidación ni admiración. «Deberías mirar por donde vas», dijo bruscamente, «y es embajador para ti». No, disculpe, la expresión del humano no cambió, pero algo parpadeó en esos ojos helados. «Mis disculpas, embajador jefe de seguridad». Callejhan, a su servicio, ofreció una pequeña reverencia superficial que de alguna manera logró parecer más burlona que respetuosa. Los ojos de Leora se entrecerraron. «Jefe de seguridad, no sabía que había habido un cambio en el liderazgo». «Ascenso reciente», respondió simplemente. «He estado revisando los protocolos de seguridad de la estación. Hay mejoras que hacer». «Estoy seguro que las hay», dijo con desdén. «Tal vez podrías empezar por enseñarle a tu personal la etiqueta diplomática adecuada». Los oficiales del puesto de control apenas reconocieron mi estatus. La mandíbula de Callejhan se tensó casi imperceptiblemente. «Mis oficiales están entrenados para tratar a todos los residentes de la estación con el mismo respeto, embajador, independientemente de su estatus». El énfasis que puso en la última palabra fue sutil pero inconfundible. Leora sintió un destello de ira genuina. ¿Quién se creía este humano que era? «Respeto igual», repitió con voz peligrosamente suave. «Tal vez ese enfoque funcione en su primitivo mundo natal, jefe Callejhan, pero aquí en el espacio civilizado hay una jerarquía, una que ha mantenido la paz entre especies mucho más antiguas que la suya». Una pequeña multitud había comenzado a reunirse a una distancia discreta, atraída por la tensión entre el embajador y la seguridad. La jefa Leora era vagamente consciente de Merrill rondando ansiosamente en el borde de su visión periférica. «El embajador Callejhan», dijo. Su voz se mantuvo firme. Con el debido respeto, esa jerarquía que tanto le gusta casi llevó a 3 guerras interestelares solo en la última década. Fue la diplomacia humana, trato igualitario para todas las especies, lo que evitó esos conflictos». Leora rió, el sonido como Crystal Chimes, pero con un filo que podría cortar la diplomacia humana. ¿Así es como lo llama? Su especie tropezó con el escenario galáctico hace apenas un siglo, y cree que comprende las complejidades de las relaciones interestelares mejor que las civilizaciones que las han estado navegando durante milenios. Se acercó, sus ojos dorados brillando. «Déjeme educarlo, jefe Callejhan». A su especie se le permitió entrar a la comunidad galáctica por curiosidad, no por necesidad. Eres tolerado porque eres divertido, como un niño que de vez en cuando dice algo ingenioso por accidente, pero no confundas tolerancia con respeto. La multitud había crecido ahora, representantes de especies observando con una mezcla de incomodidad y fascinación. Leora era vagamente consciente de que estaba creando exactamente el tipo de escena que normalmente despreciaba. Pero algo sobre la calma desafío de este humano se le había metido bajo la piel. Tu comprensión primitiva de la diplomacia, tratar a todos como iguales independientemente de su desarrollo evolutivo o logros culturales, es precisamente la razón por la que los humanos todavía son considerados recién llegados galácticos a pesar de tus avances tecnológicos. Ella continuó, su voz en ascenso. «Te falta la sofisticación para reconocer que la verdadera paz viene de conocer el lugar de uno en el orden natural». Callejhan había permanecido en silencio durante su tiate, su expresión ilegible. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, él habló en voz baja pero con una firmeza que se extendió por el ahora silencioso corredor. «¿Ha terminado, embajador?».
La simple pregunta hecha sin calor pero con inconfundible autoridad tomó al Ra con la guardia baja antes de que pudiera responder. El continuó porque mientras me has estado educando sobre el orden natural de las cosas, el ministro de Comercio Reggiano se ha ido de su sala de conferencias y la delegación Centurión ha presentado una queja formal por su negativa a adaptarse a su horario. Leora sintió que su rostro se sonrojaba de un verde más profundo como se atreve, pero Callaghan no había terminado. En un movimiento suave dio un paso adelante y con un agarre suave pero firme la tomó la barbilla inclinándole la cara hacia arriba para que lo mirara a los ojos lo suficientemente directo. Dijo su voz bajando a un tono profundo y autoritario que envió un escalofrío inesperado por su columna vertebral. Cállate y deja de causar problemas, no eres tan intocable como crees. El pasillo quedó en silencio sepulcral. Por primera vez en su carrera diplomática Leora Bexar se encontró completamente sin palabras. El impacto de ser manipulada físicamente fue eclipsado solo por la extraña sensación eléctrica que la atravesó con su toque. Callaghan la soltó tan rápido como la agarró, retrocediendo con un asentimiento profesional. Ahora si me disculpa, embajador, tengo una estación que asegurar. Tal vez quiera salvar lo que queda de sus negociaciones. Se dio la vuelta y se alejó. La multitud abriéndose ante él como agua alrededor de una piedra. Leora se quedó congelada, una tormenta de emociones conflictivas. Indignación, humillación y algo completamente distinto se arremolinaban en su interior. La voz tentativa del embajador Merrill rompió su estupor. Las RLs amenazan con abandonar la estación por completo. Leora parpadeó obligándose a volver al momento presente. Sí, dijo su voz no del todo firme, por supuesto, llévenme con ellos inmediatamente, mientras seguía a su ayudante hacia la sala de conferencias. Sus pensamientos volvieron a la audaz acción del jefe de seguridad humana. Nadie se había atrevido a tocarla sin permiso y mucho menos el comandante Silencio. Debería estar presentando una queja formal exigiendo su expulsión inmediata de la estación. En su lugar se encontró repasando el momento en que sus dedos la habían agarrado por la barbilla, la intensidad de esos fríos ojos azules cuando se encontraron con los de ella. El recuerdo envió otro escalofrío involuntario por todo su cuerpo. Esto no había terminado, decidió, ni por asomo el jefe de seguridad. Callaghan aprendería que cruzar a la embajadora Leora Bexar fue el mayor error de su corta carrera humana. Sin embargo, incluso mientras planeaba su desaparición profesional, no podía ignorar por completo la pequeña voz en el fondo de su mente que susurraba una verdad inquietante. Por primera vez en años sintió verdaderamente viva. 3 días después del incidente del pasillo, Leora estaba sentada en su oficina privada, tamborileando con los dedos contra la superficie pulida de su escritorio la queja formal contra el jefe de seguridad. Callaghan yacía ante ella esperando su aprobación final antes de presentarla al director de la estación. Había pasado horas elaborando el documento detallando cada aspecto de su conducta poco profesional e intimidación física de un representante diplomático. El lenguaje era preciso, las acusaciones condenatorias por todos los derechos. El humano debería ser removido de su puesto para el final de la semana. Entonces, ¿por qué no lo había presentado todavía? Leora se apartó de su escritorio con un suspiro de frustración, moviéndose hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista espectacular de la nebulosa arremolinada fuera de la estación. Los gases cósmicos brillaban en tonos púrpura y azul, no muy diferente del moretón que su orgullo había sufrido. La voz del embajador Merrill llegó a través del intercomunicador. La delegación aruana ha llegado para su reunión, envíenlos, respondió enderezándose su túnica diplomática formal, una elegante creación de tela esmeralda fluida que complementaba perfectamente su tono de piel. Mientras saludaba a los arcturianos con encanto de práctica, el Ra encontró sus pensamientos volviendo a Callaghan. Desde su enfrentamiento había hecho averiguaciones discretas sobre el humano. Lo que descubrió fue a la vez irritante e intrigante. David Callaghan no había sido ascendido a través de los canales burocráticos típicos. Había sido designado personalmente por el almirante Harrison, el humano que supervisaba las operaciones de seguridad de la estación Nexus. Más sorprendentemente, el historial de servicio de Callaghan estaba parcialmente clasificado, inusual para un puesto de seguridad de la estación. La reunión con los arcturianos se desarrolló sin problemas, pero Leora estaba operando en piloto automático diplomático, su mente ocupada con la estrategia S para tratar con el exasperante humano. Para cuando la delegación partió, ella había tomado su decisión. Merrill llamó cuando su ayudante entró para despejar la reunión. Refrigerios, necesito que organice una reunión con el director Saí lo antes posible, por supuesto. Embajador, ¿puedo preguntar qué?
Esto concierne a asuntos de seguridad y ella respondió vagamente y Meril esto queda entre nosotros. El ayudante de piel azul asintió, su antena se movió con curiosidad, pero sabiendo que era mejor no presionar más una vez sola, Lee regresó a la queja en su escritorio. Con un gesto decisivo la transfirió a una carpeta segura en lugar de enviar la confrontación directa. Tuvo su lugar, pero en este caso un enfoque más sutil podría dar mejores resultados. La directora Curry, una distinguida mujer humana que había servido como administradora civil de la estación Nexus durante casi una década, siempre había respetado la perspicacia diplomática de Leora. Una palabra privada sobre las preocupaciones con respecto al nuevo jefe de seguridad tendría un peso significativo. El embajador Bexar, y siempre un placer. La directora Cory la saludó cálidamente a la mañana siguiente. La oficina de la directora era una elegante mezcla de estética humana y alienígena que reflejaba su compromiso con la cooperación entre especies. Directora, gracias por hacer tiempo en su agenda. Leora respondió tomando el asiento ofrecido frente al escritorio de Saí. Su mensaje menciona preocupaciones de seguridad. La expresión de la directora se volvió seria. ¿Ha habido un incidente del que debería estar al tanto? Leora arregló cuidadosamente sus rasgos en una máscara de preocupación profesional. No un incidente precisamente, más una cuestión de protocolo. He tenido una interacción algo preocupante con su nuevo jefe de seguridad. Procedió a describir la confrontación en el pasillo, enfatizando ingeniosamente la intimidación física de Callahan mientras minimizaba sus propios comentarios provocativos mientras hablaba. Observó la expresión de Saí esperando ver una creciente preocupación. En cambio, el rostro de la directora permaneció frustrantemente neutral. Verás, dijo Saí cuando Leora terminó, y sientes que esto amerita una acción oficial como mínimo. Creo que el jefe Callahan se beneficiaría de entrenamiento adicional en protocolos diplomáticos. Leora sugirió suavemente, quizás una reasignación temporal mientras desarrolla una mejor comprensión de la etiqueta interespecies. La directora Cory se reclinó en su silla estudiando a Leora con una intensidad que hizo que la embajadora se sintiera un poco incómoda. Embajadora Vexin, siempre he valorado su franqueza, así que permíteme ser igual de frank. Saí dijo finalmente que el jefe Callahan fue llevado a la estación Nexus específicamente por sus calificaciones únicas en el manejo de situaciones diplomáticas de alta tensión. Leora parpadeó sorprendida. Me resulta difícil de creer dado su comportamiento antes de aceptar este puesto. Callahan sirvió como enlace de seguridad para las negociaciones de paz del Centro de Próxima. Él personalmente evitó un intento de asesinato que habría descarrilado todo el proceso. El tono de Cory era práctico. Sus métodos a veces pueden parecer poco convencionales, pero son efectivos. Leora no pudo evitar la incredulidad en su voz. Él manejó físicamente a un representante diplomático después, por tu propia admisión, denigraste públicamente a su especie y creaste una escena que estaba interrumpiendo las negociaciones en curso. Curie replicó con suavidad. Embajador, respeto su puesto y sus logros, pero no puedo destituir ni reasignar a un oficial por hacer precisamente lo que fue contratado para hacer, manteniendo el orden en situaciones potencialmente volátiles. Leora sintió que se le sonrojaba la cara con una mezcla de ira y vergüenza. No era así como esperaba que se desarrollara la conversación. Ya veo, dijo con rigidez. Así que a los humanos se les permite maltratar a los embajadores siempre que afirmen que es por motivos de seguridad. El director Cory suspiró. Eso no es lo que dije y usted lo sabe. Si desea presentar una queja formal, ese es ciertamente su derecho. Se investigará a fondo, como todas las quejas de este tipo. La implicación era clara. Una investigación formal incluiría una revisión completa del propio comportamiento de Leora antes del incidente, que no será necesario. Leora dijo después de un momento, simplemente quería llamar su atención sobre el asunto y lo agradezco. Saí respondió con un tono ligeramente más cálido, por si sirve de algo. Trabajé con David, el jefe Callahan, en asignaciones anteriores. Es directo, sin duda, pero también es justo y excepcionalmente bueno en su trabajo. Leora asintió con rigidez,
ya planeando su próximo movimiento si el enfoque directo no funcionaba. Trabajo que necesitaría ser más creativa ya que se levantó para irse. El director Cory agregó o un embajador. La gala anual Nexus es la próxima semana como nuestro representante diplomático de mayor rango. Su presencia sería muy apreciada. El jefe Callahan coordinará la seguridad para el evento. Tal vez sería una oportunidad para establecer una relación de trabajo más productiva. La sugerencia fue entregada casualmente, pero Lee la reconoció por lo que era un empujón diplomático para resolverla tensión antes de que afectara las operaciones de la estación. Por supuesto, ella respondió suavemente, no me lo perdería. La gala Nexus fue el principal evento social de la estación que reunió a representantes diplomáticos, oficiales de alto rango y visitantes distinguidos en una celebración de cooperación entre especies celebrada en el Gran Domo de Observación de la estación con la nebulosa proporcionando un espectacular telón de fondo. Fue una oportunidad para informar y establecer contactos que a menudo se logra más que semanas de negociaciones formales. Leora había pasado un tiempo considerable seleccionando su atuendo para la noche, un vestido fluido en azul medianoche profundo que contrastaba hermosamente con su piel esmeralda. La tela estaba incrustada con partículas luminiscentes microscópicas que imitaban el campo estelar visible a través del domo, creando la ilusión de que llevaba un pedazo del cosmos con ella. Cuando entró al domo de observación, ella era consciente de las miradas apreciativas de los representantes de varias especies. La forma asiática se consideraba estéticamente agradable para la mayoría de los estándares humanoides y Leora sabía que era un ejemplo excepcional incluso entre los de su propia especie. Aceptó una copa de vino espumoso sentón de un camarero que pasaba y comenzó a abrirse paso entre la multitud, intercambiando cortesías con colegas y recopilando información sutilmente mientras vigilaba a cierto humano rubio. Finalmente lo vio de pie cerca de uno de los controles de seguridad. En una reunión con un ministro de comercio de Reggiane, Callahan vestía un atuendo de seguridad formal, un uniforme negro impecable con acentos plateados que enfatizaban sus anchos hombros. En una constitución atlética, Leora se irritó al notar lo bien que le sentaba el uniforme, como si sintiera su mirada. Callahan levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la habitación por un momento. Ninguno de los dos apartó la mirada, luego asintió con la cabeza, un ligero reconocimiento de su presencia antes de volver su atención a la región. El intercambio duró apenas unos segundos, pero dejó a Leora sintiéndose extrañamente inquieta. Había esperado hostilidad o tal vez la rapidez después de su confrontación y su reunión con el director Sai. En cambio, la había considerado con la misma profesionalidad fría que podría mostrar a cualquier otro invitado. Fue decepcionante de alguna manera. Sacudiéndose la sensación, Lee se metió en la mezcla diplomática que era su especialidad. Ella encantó al embajador arcturiano, suavizó un malentendido entre las delegaciones Proxen y Centuriana e incluso logró asegurar un acuerdo tentativo. Del notoriamente difícil ministro de Comercio Reggiano, fueron casi 2 horas después cuando se encontró momentáneamente sola, habiéndose alejado de la reunión principal para disfrutar de la vista de la nebulosa en relativa paz. Un trabajo impresionante con el Reggiano. Llegó una voz profunda detrás de ella. Ha estado obstaculizando las negociaciones durante semanas. Leora se giró para encontrar a Callahan de pie a una distancia respetuosa, sus manos entrelazadas detrás de su espalda en una postura formal. Jefe Callahan, ella reconoció fríamente, me sorprende que lo hayas notado. Pensé que estarías demasiado ocupado manteniendo el orden. Una leve sonrisa tiró de la comisura de su boca. Parte de mantener el orden es saber qué está sucediendo en mi estación, incluidos los avances diplomáticos. ¿Tu estación? Leora levantó una ceja. Eso es una afirmación bastante presuntuosa para alguien tan nuevo en su posición. Fuerza de la costumbre, respondió imperturbable por su barb. Cuando eres responsable de la seguridad de todos a bordo tiendes a pensarlo de esa manera. Leora lo estudió tratando de reconciliar a este hombre tranquilo y articulado con el que la había agarrado por la barbilla y le había ordenado que se callara días antes. Entiendo que hablaste con el director Sai sobre nuestro encuentro. Continuó con su tono neutral. Lo hice, ella confirmó levantando ligeramente la barbilla. Encontré tu comportamiento inapropiado y encontré el tuyo provocador y disruptivo. Él replicó, aunque
Sin calor, pero podría haberlo manejado de otra manera. No fue exactamente una disculpa, pero fue más concesión de la que ella esperaba. Si podrías haberlo hecho. Estuvo de acuerdo. Después de un momento de vacilación agregó: como yo podría. Tal vez la admisión le costó algo de orgullo, pero Lee fue lo suficientemente pragmático como para reconocer cuando era necesaria una concesión estratégica. Callahan asintió aceptando sus palabras sin presionar por más. Se quedaron en silencio por un momento ambos. Mirando la nebulosa. Es algo bastante especial, ¿no? Dijo finalmente asintiendo hacia la exhibición cósmica. No importa cuántas veces que lo veo, nunca pasa de moda. Una de las pocas cosas en las que los humanos y los asiáticos podrían estar de acuerdo, respondió Leora, sorprendida de encontrarse entablando una conversación casual con él. Aunque imagino que nuestra especie percibe los colores de manera algo diferente. ¿Cómo?, preguntó pareciendo genuinamente interesado. La visión asiática se extiende más allá del espectro ultravioleta que la visión humana, explicó. Lo que ves es principalmente púrpura y azul. Veo con matices adicionales que no tienen nombre en tu idioma. Eso suena hermoso, dijo Callahan pensativo y un poco triste de que no podamos compartir esa percepción. El comentario tomó a Leora con la guardia baja. Fue inesperadamente poético viniendo del severo jefe de seguridad. Hay programas de traducción que intentan simular la diferencia. Se encontró diciendo que no son perfectos, pero dan una aproximación razonable. Me gustaría ver eso alguna vez, respondió, su mirada pasando de la nebulosa a su rostro. Leora sintió una repentina calidez que no tenía nada que ver con la temperatura en el domo de observación. La intensidad en sus ojos azul grisáceo le recordó su confrontación, pero sin la ira, solo ese mismo enfoque directo que parecía ver a través de su fachada diplomática. Antes de que pudiera responder, su dispositivo de comunicación sonó suavemente. Lo comprobó con el ceño fruncido. De ver calma, dijo enderezándose. Disfrute el resto de la gala, embajador. Mientras se alejaba, Leora se encontró observando su forma de retirarse con una mezcla de confusión y algo más. Que no estaba lista para nombrar este encuentro. No había ido según lo planeado. Ella había pretendido ser fría, quizás incluso provocativa, probando su moderación y reuniendo munición para futuras maniobras. En su lugar, Anna había participado en una de las conversaciones más genuinas que había tenido desde que llegó a la estación. Lo más inquietante de todo lo que había disfrutado el día después de la gala. Leora recibió una notificación que le hizo hervir la sangre. El jefe de seguridad Callahan había implementado nuevos protocolos para el barrio diplomático, incluyendo barridos de seguridad aleatorios y puntos de control adicionales durante los periodos de alto tráfico. El mensaje fue redactado cortésmente citando el aumento de las amenazas al personal diplomático en todo el sector, pero Leora lo vio como lo que era: un juego de poder. Después de su conversación casi civilizada en la gala, el humano ahora estaba afirmando su autoridad sobre su dominio. Merrill llamó bruscamente: arregle una reunión con el Consejo Diplomático inmediatamente y consígame todo lo que pueda encontrar en él registro de servicio del jefe Callahan, especialmente cualquier incidente o disciplinario. Acciones. Sí, el embajador. Merrill respondió, luciendo ligeramente alarmado por su tono, aunque debo mencionar que la mayor parte de su registro es clasificado. Entonces encuentre a alguien que pueda desclasificarlo, espetó. Quiero saber exactamente con quién estoy tratando. Como Merrill escuchó, se alejó. Leora caminaba de un lado a otro en su oficina, su mente acelerada. El humano había sido cordial anoche, casi encantador en su franqueza. Sí, todo eso hubiera sido ayuda para bajar la guardia antes de implementar estas nuevas medidas intrusivas. Para cuando el Consejo Diplomático se reunió esa tarde, una reunión de los 12 embajadores más antiguos de la estación, Leora se había puesto furiosa. Presentó su caso elocuentemente, enfatizando la interrupción a las funciones diplomáticas y el insulto implícito a su estatus colectivo. Para su satisfacción, la mayoría del Consejo pareció compartir su indignación. El embajador arcturiano fue particularmente vocal, sus múltiples ojos parpadeando rápidamente con agitación mientras describía los inconvenientes del barrido de seguridad matutino. Esto es claramente una extralimitación por parte del Departamento de Seguridad. Leora concluyó: propongo que presentemos una protesta formal al director Cowrie exigiendo el reenvío inmediato de estos protocolos y una revisión del jefe. La idoneidad de Callahan para su puesto. Murmullos de acuerdo resonaron en la cámara del consejo hasta que las puertas se abrieron para admitir a un visitante inesperado. Espero no estar interrumpiendo la seguridad, dijo el jefe Callahan mientras entraba en la habitación seguido por un director con rostro adusto. Cowrie, esta es una sesión a puertas cerradas del consejo. Leora dijo fríamente: no estabas invitado, jefe Callahan. No
Pero yo era el director. Corey intervino como director de la estación. Tengo acceso permanente a todas las reuniones del consejo y dado el tema de discusión pensé que sería prudente traer al jefe. Callahan Leora sintió un destello de inquietud. Tenía la intención de presentar su protesta unificada a Sai más tarde después de que el consejo hubiera acordado su enfoque. Ser confrontado directamente no era parte del plan director, solo estábamos discutiendo los nuevos protocolos de seguridad, dijo el embajador Arwan recuperándose rápidamente. Los encontramos innecesariamente intrusivos y disruptivos para nuestras funciones diplomáticas. Entiendo sus preocupaciones, Curie respondió. Diplomáticamente, sin embargo, creo que puede que se pierda algo de contexto. Jefe Callahan. Callahan dio un paso al frente, su expresión seria. Hace 3 días interceptamos comunicaciones indicando una amenaza creíble en contra del barrio diplomático. Un grupo terrorista conocido como el Frente de la Pureza ha estado atacando los esfuerzos de cooperación entre especies en todo el sector. Activó una pantalla holográfica en el centro de la mesa del consejo que mostraba imágenes de destrucción en lo que parecía ser otra estación espacial. Este era el puesto de avanzada Gamma 9. El mes pasado, 17 diplomáticos fueron asesinados, incluida toda la delegación de Proxim. Sus ojos se encontraron brevemente con Lee. Los atacantes apuntaron específicamente a embajadores de especies conocidas por sus programas de relaciones interespecies. La Cámara del Consejo quedó en silencio cuando la implicación se hundió. La Confederación Asiática era famosa por su enfoque progresista en las relaciones interespecies. El propio LRA había sido pionero en varias iniciativas de integración controvertidas. ¿Por qué no nos informaron de esta amenaza?, exigió, aunque con menos vehemencia que antes, porque hasta esta mañana no estábamos seguros de que la estación Nexus fuera un objetivo. El director Corey explicó que los nuevos protocolos de seguridad no se anunciaron hasta que tuvimos la confirmación y no pensaron en consultarnos antes de implementarlos. Lee presionó, reacio a ceder tan fácilmente. Las operaciones de seguridad a veces requieren una acción inmediata. Callahan respondió con un tono profesional pero firme. La consulta lleva tiempo. No siempre tenemos lo que el jefe Callahan es. Intentando decir que el director se apresuró a intervenir con suavidad. Si bien valoramos las aportaciones diplomáticas, la seguridad del personal de la estación debe ser nuestra principal preocupación. Dijo que ciertamente estamos abiertos a sugerencias para minimizar las interrupciones manteniendo las medidas de seguridad necesarias. Fue una maniobra diplomática magistral reconocer sus preocupaciones y dejar en claro que los protocolos de seguridad se mantendrían. Leora reconoció cuando la superaron en maniobras que tal vez podríamos establecer un comité de enlace. Sugirió cambiar a representantes de control de daños. El Consejo Diplomático podría trabajar directamente con seguridad para garantizar que se satisfagan nuestras necesidades. Una excelente sugerencia. El embajador Bexaron Sai estuvo de acuerdo de inmediato. ¿Estaría dispuesto a presidir dicho comité? Leora dudó, sintiendo una trampa, pero incapaz de encontrar una manera elegante de negarse. Por supuesto, dijo finalmente. En interés de la estación. Harmony. Excelente. Puede coordinar directamente con el jefe Callahan. La sonrisa del director fue demasiado satisfecha. Creo que ustedes dos ya han establecido una relación de trabajo cuando concluyó la reunión. Leora se encontró cara a cara con Callahan. Una vez más, los otros miembros del consejo salieron dejándolos momentáneamente solos. Bien jugado, jefe, dijo en voz baja, usando una amenaza de seguridad para expandir su autoridad. La amenaza. Es real, embajador, respondió, su expresión endureciéndose. No juego con la vida de las personas y no aprecio que me manipulen para trabajar contigo, ella replicó. ¿Es eso lo que piensas que es esto? Se acercó lo suficiente para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Manipulación. Leora se negó a retroceder inclinando la cabeza para mantener el contacto visual. ¿Cómo lo llamarías?
Yo lo llamaría sacar lo mejor de una situación difícil, dijo bajando la voz a un registro más bajo que envió un escalofrío involuntario por su columna. Ambos tenemos trabajos que hacer, embajador. Si el mío es mantenerte a salvo, te guste o no. Había algo en su tono, un borde posesivo que debería haber ofendido sus sensibilidades diplomáticas, pero en cambio desencadenó un aleteo de algo primario en su núcleo. No necesito tu protección, insistió, aunque las palabras carecen de convicción incluso para sus propios oídos. Todos necesitan protección alguna vez, contó suavemente, incluso los embajadores intocables. La referencia a su primer encuentro quedó flotando en el aire entre ellos, cargado de tensión tácita. Por un momento salvaje Leora pensó que podría alcanzarla de nuevo. Sus dedos encontraron su barbilla como lo habían hecho antes. En lugar de eso, dio un paso atrás. Máscara profesional firmemente en su lugar. Una vez más, en mi oficina mañana a las 09:00 discutiremos los parámetros del comité de enlace con eso. Se giró y se fue, dejando a Leora preguntándose por qué se sentía tan extrañamente decepcionada. Más tarde esa noche, Leora se sentó en sus aposentos privados revisando la información que Merrill había logrado reunir sobre Callejan. No era mucha. La mayor parte de su historial de servicio seguía siendo frustrantemente clasificado, pero había suficientes piezas para formar una imagen parcial. David Callejan había servido en las Fuerzas Militares Unificadas de la Tierra antes de la transición a la seguridad diplomática. Había estado involucrado en varios detalles de protección de alto perfil, incluida la negociación de paz de Próxima Cente. Cory había mencionado que había un elogio por coraje extraordinario bajo fuego durante un incidente en la embajada de Reliana en la Tierra, aunque los detalles fueron redactados. Lo más interesante era que había una breve nota sobre su vida personal. Había estado comprometido con otro oficial de seguridad que había muerto durante un ataque terrorista en un transporte civil hace 3 años. Desde entonces, sus asignaciones se habían centrado cada vez más en operaciones antiterroristas. Leora se encontró mirando su retrato oficial. La expresión severa, esos penetrantes ojos azul grisáceo que parecía ver a través de sus fachadas cuidadosamente construidas. Había algo convincente en él, una franqueza que la irritaba e intrigaba a la vez. Cerró el archivo con un suspiro de frustración. Esta lucha de poder se había vuelto más complicada de lo que había anticipado. Callejan tenía aliados poderosos, una preocupación legítima de seguridad para justificar sus acciones y ahora, gracias a las maniobras del director Saí, un mandato para trabajar directamente con ella. Sin embargo, mientras se preparaba para acostarse, Leora encontró que sus pensamientos se dirigían no a estrategias para recuperar la ventaja, sino al momento en la cámara del consejo cuando él se acercó a ella, la intensidad en sus ojos, el profundo tono de su voz cuando dijo que la protegería, le gustara o no, y la comprensión más inquietante de todas. Una parte de ella había querido que la tocara de nuevo, sentir esos dedos fuertes inclinando su rostro hacia el suyo. Esto es ridículo, murmuró para sí misma deslizándose debajo de las sábanas de seda de su cama. Él es solo un humano irritante y presuntuoso, pero cuando el sueño la reclamó, sus sueños se llenaron de ojos azul grisáceos en una voz que le ordenaba que se callara de maneras que la dejaron sin aliento y queriendo que la alerta de seguridad sonara a través de la estación Nexus a las 6 horas, interrumpiendo los preparativos matutinos de Leora. Brecha de seguridad en la sección 14ª del cuartel diplomático. Todo el personal debe implementar los protocolos de evacuación. Leora abandonó su ritual matutino y corrió a su terminal de comunicaciones antes de poder contactar con su personal. Su canal privado sonó. La voz de la embajadora Callejan se escuchó tensa pero controlada. Hemos detectado un paquete sospechoso cerca de la embajada asiática. Necesito su ayuda con la evacuación diplomática. Estaré allí en 5 minutos, respondió. Ya se estaba poniendo un atuendo más práctico cuando llegó al cuartel diplomático. Caos controlado. El personal de seguridad dirigió a los diplomáticos hacia las rutas de evacuación mientras los especialistas de contención convergían en la sección 14ª. El embajador X en el Arcturiano. El embajador se acercó. Múltiples ojos parpadearon rápidamente en angustia. Estos oficiales de seguridad insisten en que nos vayamos sin nuestros artefactos ceremoniales.
El embajador Torx Lee respondió sin problemas. Se ha identificado una amenaza a la seguridad. Superviso personalmente la protección de todos los artefactos diplomáticos. Tiene mi palabra. Estarán asegurados. El aruano dudó y luego asintió. Su palabra es suficiente. Embajador similar. Las escenas se desarrollaban mientras Lee se movía por la zona de evacuación, calmando los ánimos diplomáticos. Mantenía la comunicación con Kalehan, quien coordinaba el enfoque del equipo de contención. El embajador de Reyyan se niega a abandonar sus aposentos. Denunció una prohibición cultural contra huir de una amenaza invisible. ¿Puede convencerlo? La voz de Kalehan se escuchó tensa pero controlada. No lo suficientemente rápido, pero hay una excepción protocolaria si un individuo de mayor estatus lo recupera físicamente. Se considera una escolta de honor en lugar de una retirada. Kalehan respondió de inmediato durante la siguiente hora. Leora trabajó a la perfección con el equipo de seguridad. Su experiencia diplomática complementó su enfoque táctico. Cuando finalmente llegó la señal de que todo estaba despejado, el paquete había sido un señuelo sofisticado diseñado para probar la respuesta de la estación. Se encontró de pie junto a Kalehan en el centro de comando de seguridad revisando la operación. Su ayuda fue valiosa, embajador. Dijo respeto genuino en su tono. Su conocimiento de los protocolos diplomáticos evitó varios incidentes potenciales. Su equipo respondió de manera eficiente. Reconoció sorprendida de encontrarse realmente impresionada. La evacuación se completó en 17 minutos. Eso es notable. Estaban uno al lado del otro revisando las grabaciones de seguridad. El antagonismo se dejó de lado temporalmente. Lee era muy consciente de su presencia. La energía controlada en su postura. El leve aroma de algo distintivamente humano pero no desagradable. El señuelo era sofisticado. Kalehan notó que estaba diseñado para parecer legítimo en los escaneos iniciales. Esto no era aleatorio. Alguien quería observar nuestros procedimientos de respuesta. El frente de la pureza. Leora preguntó recordando al grupo terrorista que había mencionado en la reunión del consejo. Posiblemente, su mandíbula se tensó, lo que significa que ya están en la estación. Recopilando inteligencia para un posible ataque. La ceremonia de convergencia de la armonía transformó el gran salón de recepciones de la embajada asiática con esferas luminiscentes flotantes y estructuras cristalinas que refractaban la luz en patrones hipnóticos. Leora, vestida con túnicas ceremoniales de plata y verde brillantes, saludó personalmente a cada representante diplomático. Vio a Kalehan entrar al salón con un uniforme de seguridad formal que enfatizaba sus anchos hombros. Su complexión atlética. Cuando se acercó a él para realizar el ritual de bienvenida, su pulso se aceleró. Verdaderamente, jefe Kalehan, saludó formalmente. Bienvenido a la convergencia de la armonía como anfitrión. Le ofrezco paz y claridad de propósito. Extendió las manos. Las palmas hacia arriba en el gesto tradicional después de tras un momento de vacilación. Kalehan colocó sus manos sobre las de ella, su tacto cálido y firme. El ritual requiere que lea sus intenciones, explicó en voz baja, es una formalidad diplomática, pero tiene ciertos aspectos sensoriales, entiendo, respondió con la voz igualmente baja. Proceda. Embajadora Leora cerró los ojos, concentrándose en el punto donde se conectaban sus manos. Los tasianos poseían una sensibilidad empática limitada, no leían la mente, sino una capacidad de sentir estados emocionales a través del contacto físico. Cuando abrió sus sentidos empáticos a Kalehan, le impactó de inmediato la intensidad de su presencia emocional. La mayoría de los humanos proyectaban emociones superficiales, caóticas, pero los Kalehan estaban notablemente concentrados, determinación, vigilancia y debajo de ellas, una profunda corriente de algo más complejo sin intención consciente. Profundizó, atraída por esa corriente subyacente, lo que encontró la tomó completamente por sorpresa, un deseo agudo y claro dirigido a ella, no solo atracción física, sino una apreciación más matizada teñida de respeto y fascinación.
Sus ojos se abrieron de golpe con sorpresa, encontrándose con su mirada fija. Él sabía. Lo que ella había sentido, podía verlo en el ligero endurecimiento de su mandíbula, el leve oscurecimiento de sus ojos. Sus intenciones son claras. Dijo palabras rituales repentinamente cargadas de doble sentido: eres bienvenido entre nosotros. Debería haberle soltado las manos y luego pasar al siguiente invitado. En cambio, permanecieron conectados un momento más de lo que dictaba el protocolo. El contacto cargado de conciencia tácita. Más tarde, cuando la ceremonia pasó a la fase de recepción, Leora se encontró gravitando hacia Calehan a pesar de sus mejores intenciones. Él estaba cerca de una de las estructuras de cristal instituto, conversaba con el embajador Reggiano. El embajador Bexaron la saludó cálidamente. Solo estaba expresando mi agradecimiento al jefe Khan por su enfoque culturalmente sensible durante el reciente incidente de seguridad después de que el Reggiano se fuera. Leora y Calehan se encontraron momentáneamente solos en un rincón tranquilo del salón de recepción durante el ritual de bienvenida. Dijo que de repente sentía algo inesperado. Calehan se giró para mirarla por completo. Su expresión cuidadosamente neutral. El aspecto empático de la diplomacia asiática sobre el que he leído. Entonces sabes lo que presentí, dijo ella sosteniendo su mirada. Puedo adivinar qué respondió. Su voz bajó a un registro que envió un escalofrío por su columna vertebral. La pregunta es qué piensa hacer con ese conocimiento antes de que ella pudiera responder. Su dispositivo de comunicación sonó, alerta de seguridad, nada urgente, pero necesitaba registrarse con el centro de comando. Esta conversación no ha terminado, embajador, dijo en voz baja mientras se iba. Simplemente posponga la reunión informativa de inteligencia a la mañana siguiente. Confirmó sus temores. El frente de pureza estaba apuntando a la estación Nexus con un enfoque específico en el barrio. Diplomático, embajador, Bexaín, el director Cori dijo, gravemente, la embajada asiática parece ser un objetivo principal. Su trabajo en la operación interespecie Cooper lo ha convertido en un objetivo prioritario. Necesitamos implementar medidas de seguridad adicionales, decidió Sai, embajador, hasta que esta amenaza sea neutralizada. Se le asignará un detalle de seguridad personal. Eso es innecesario, protestó Leora. Tengo seguridad de la embajada. La seguridad de la embajada no está equipada. Para este nivel de amenaza, intervino Calehan con firmeza, este grupo se ha infiltrado con éxito en múltiples instalaciones seguras. El jefe Calehan tiene razón, dijo Curry, y dada la naturaleza sensible de su trabajo, le estoy asignando personalmente para coordinar su seguridad. Muy bien. Leora concedió con tanta dignidad como pudo. Cooperaré con cualquier medida de seguridad que el jefe Calehan considere necesaria. Excelente, Curry dijo. Levantándose, los dejaré a ambos para que resuelvan los detalles mientras la sala de reuniones se vaciaba. Leora se encontró sola con Calehan una vez más, así que dijo rompiendo el silencio, ¿serás mi guardaespaldas personal? No exactamente. Coordinaré a su equipo de seguridad e implementaré protocolos específicos para su protección. Hizo una pausa, sin embargo, supervisaré personalmente la seguridad durante las funciones diplomáticas de alto perfil y necesitaré realizar una evaluación exhaustiva de sus aposentos privados. La idea de Calehan en su espacio personal le envió una emoción inesperada. ¿Es eso realmente necesario? Sí, dijo simplemente, su seguridad no es negociable, embajador. ¿Cuándo le gustaría realizar esta evaluación? Preguntó, su voz era más firme de lo que se sentía esta noche. Si su agenda lo permite, cuanto antes implementemos protocolos de seguridad completos, mejor. Mi última reunión termina a las 19 horas. Después de eso, estoy a su disposición, jefe. Algo parpadeó en sus ojos ante su elección de palabras. 19:30 horas entonces. Nos vemos en sus aposentos exactamente a las 19:30 horas. La puerta de Leora sonó. Se había puesto un atuendo más informal. Una túnica suelta de color azul oscuro sobre pantalones ajustados. No era así. Se dijo a sí misma. Seleccionó firmemente con la llegada de Calehan en mente. Embajador.
La saludó. Gracias por adaptarse a esta evaluación con poca antelación. Por supuesto. Respondió haciéndose a un lado para permitirle la entrada. La seguridad del cuerpo diplomático es primordial durante 40 minutos. Intentó concentrarse en la correspondencia diplomática mientras era muy consciente de que Callahan se movía metódicamente por sus aposentos. Cuando entró en su estudio, levantó la vista con rasgos cuidadosamente serenos. ¿Cómo está progresando la evaluación?, preguntó con un tono profesionalmente neutral. Sus aposentos tienen buena seguridad de base, respondió, pero hay varias vulnerabilidades que necesitan atención. La ventana en la sala de estar principal. Los controles de transparencia se pueden anular desde afuera. Lo siguió de regreso a la sala de estar donde comenzó a ajustar la configuración en el panel de control ambiental mientras trabajaba. Leora se encontró estudiando su perfil. La concentración enfocada en sus ojos. La línea larga y fuerte de su mandíbula. Las manos capaces moviéndose con confianza a través del panel de control. Eres muy bueno en esto. Observó que la mayoría de los jefes de seguridad que he conocido eran más administradores que operativos de campo. Prefiero el trabajo práctico, respondió sin levantar la vista. Mantiene mis habilidades afiladas. ¿Y qué otras habilidades mantiene usted, jefe Callahan? La pregunta salió más provocativamente de lo que pretendía esta vez. Él levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella con esa intensidad directa que parecía ver a través de sus fachadas diplomáticas. Muchos, dijo simplemente, pero la palabra tenía peso. Un silencio cargado cayó entre ellos, roto solo por el suave zumbido de los sistemas ambientales de la estación en la convergencia de la armonía, dijo de repente. Dijiste que nuestra conversación se pospuso, no terminó. Callahan se enderezó y se giró para mirarla por completo. Lo hice. Quizás deberíamos continuarla ahora. Sugirió que su corazón latía más rápido a pesar de su compostura exterior. La estudió durante un largo momento. ¿Estás seguro de que eso es sabio, embajador? Probablemente no. Admitió con una pequeña sonrisa. Pero la sabiduría nunca ha sido tan interesante como la exploración. Algo cambió en sus ojos. Una decisión tomada. Moderación. Deja de lado cuidadosamente lo que sentiste durante el ritual. No fue un impulso momentáneo. Ha estado ahí desde nuestro primer encuentro. Cuando me pusiste en mi lugar, preguntó con un dejo de desafío. En su tono cuando vi más allá de la fachada diplomática a la mujer debajo de ella. Corrigió brillante feroz y demasiado acostumbrada a esconderse detrás del protocolo dio un paso más cerca lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él pero aún sin tocar ha sido intocable durante tanto tiempo continuó su voz un estruendo bajo que pareció vibrar a través de ella no solo físicamente sino emocionalmente, escondiéndose detrás de la inmunidad diplomática. Detrás de las diferencias culturales detrás de tu posición y crees que has cambiado eso ella desafió aunque su voz carecía de convicción creo que dijo extendiendo la mano para trazar la línea de su mandíbula con dedos suaves estás cansada de ser intocable el simple toque envió electricidad corriendo a través de ella Leora había experimentado atracción antes. Pero esta respuesta visceral a un mero toque era algo completamente nuevo tal vez concedió su voz apenas por encima de un susurro pero ¿qué te hace pensar que eres tú quien debería tocarme? Sus labios se curvaron en una leve sonrisa porque no me intimida quién eres te veo Leora no solo al embajador sino a la mujer el uso de su nombre de pila sin título o formalidad se sintió sorprendentemente íntimo y qué mujer. ¿Ves a David?, preguntó ella, devolviendo deliberadamente la intimidad. Su mano se movió de su mandíbula para cortar la parte posterior de su cuello, sus dedos se enredaron en su sedoso cabello verde, alguien extraordinario, poderoso, apasionado bajo la moderación diplomática y si te equivocas, ella lo desafió incluso mientras se inclinaba casi imperceptiblemente hacia su toque. No lo soy, dijo con esa confianza exasperante, pero si lo soy, y dime que paré, se inclinó más cerca, su intención era clara. Leora tuvo un latido para decidir dar un paso atrás para mantener el límite profesional y seguir siendo la embajadora intocable. En cambio,
Ella misma cerró la distancia presionando sus labios contra los de él en un beso que comenzó como un desafío y rápidamente se transformó en algo mucho más absorbente. 3 meses después, el domo de observación de la estación Nexus brilló con la luz de las estrellas mientras los diplomáticos se reunían para celebrar el nuevo acuerdo de cooperación galáctica. En el centro se encontraba la embajadora Leora, con sus rasgos esmeralda compuestos en la expresión serena que se había convertido en su firma diplomática. El viaje hasta este momento no ha estado exento de desafíos. Se dirigió a los dignatarios reunidos hace 3 meses. Aquellos que temían la cooperación entre especies intentaron destruir los cimientos de nuestro trabajo diplomático en el sentido de que fracasaron no por cualquier fuerza de una sola especie, pero porque nos mantuvimos juntos. Sus ojos dorados recorrieron a la multitud deteniéndose en la alta figura humana en el perímetro. El jefe de seguridad David Callahan mantuvo su vigilancia profesional, pero la leve sonrisa que tocó sus labios era solo para ella. El ataque del Frente de Pureza había sido derrotado a través de sus esfuerzos combinados. Su perspicacia diplomática y su experiencia en seguridad crearon una asociación que salvó innumerables vidas en el proceso. Descubrieron algo que ninguno esperaba, una conexión que trascendió los límites profesionales y las diferencias culturales más tarde, mientras la celebración continuaba. Leora se unió a Callahan cerca de una de las ventanas panorámicas con vista a la nebulosa. Discurso impresionante, comentó, parados lo suficientemente cerca como para que sus brazos se rozaran ligeramente. Tuve una educación particularmente esclarecedora en ese principio. Respondió con una sonrisa que era solo para el de un humilde jefe de seguridad. Me resulta difícil de creer, no había nada humilde en la forma en que me pusiste en mi lugar ese primer día. Respondió con un tono cálido y cariñoso. Destrozaste cada suposición que tenía sobre los humanos y luego sobre mí misma. Tampoco eras exactamente lo que esperaba. Admitió, pensé que era solo otro diplomático arrogante que necesitaba una verificación de la realidad, que me volvería tangible, sugirió deliberadamente rozando sus dedos contra los de él que te volverías esencial. Corrigió suavemente mientras estaban juntos observando los colores arremolinados de la nebulosa. Leora reflexionó sobre lo lejos que había llegado del embajador intocable que había gobernado junto a la estación con arrogante certeza. El humano que se había atrevido a desafiarla no solo la había puesto en su lugar. Le había mostrado un lugar completamente nuevo, uno donde la vulnerabilidad no era debilidad sino fuerza, donde ser tocable significaba estar verdaderamente vivo, y por primera vez en su larga carrera diplomática la embajadora Leora Bakarin estaba precisamente donde quería estar.